Estamos en la última operación que hicimos en la semana y el único trade que hicimos hoy viernes. Entramos en el SP, donde nos marca aquí el indicador en 34.50 y 34, que es lo que estoy en este momento todavía con una posición abierta, y entramos en lo que es el Dow en la segunda entrada que marca acá el indicador, ¿verdad? En 79, 75, y yo hice una reentrada porque justamente fui sacando y ahora tengo un contratito en ambos todavía haciendo trailing y estoy simplemente moviendo, no haciendo nada, dejando al trail stop automático que me saque cuando lo estime así conveniente. Entonces ahí tengo el último trade que ya me va a sacar. Ya me sacó en la coletilla para abajo el Dow, que yo ya cerré, y ahora tengo el trail stop automático en 2 puntos con 25, como lo hago siempre, teniendo en cuenta, ¿verdad?, el trail stop en 2 puntos con 25, como lo hago siempre, ¿verdad?, el tamaño del bloque. Entonces a punto de cerrar también el viernes con el último contrato LSP. Básicamente lo que hice fue al inicio ingresar como di las órdenes límite, ¿verdad? Y como no se decidía y estaba muy en rango, en definitiva fui sacando ahí en esa zona de los 190 y después cuando rompió los 200 es que en los 200 hice una reentrada, ¿verdad? Para ir sacando y quedarme con el último, y después para lo que fue el SP500 fue más fácil. Con el SP fue más fácil porque entré, como dice el indicador, ahí en 34, esta es la entrada del indicador, 34,50, que fui sacando un puntito, y en 34, y esos 34, ¿verdad?, fue lo que dejé correr, y bueno, terminé saliendo acá, ¿verdad?, con un total entre 34 y 41,25, ¿verdad?, saqué más de 7 puntos. Bien, eso fue lo que en definitiva hice, y lo hice bien livianito, pero no se necesitó mucho más. En el día del rollover que tuvimos hoy, que empezamos ya a operar el contrato de septiembre, fue bien claro el soporte. Esto abrió ayer después de las elecciones, del resultado de las elecciones, ¿verdad?, cuando reabre con el gap enorme que hizo la libra. Bien, deja un gap que inmediatamente los índices llenan. En Estados Unidos no hubo noticias económicas, pero bueno, como lo más negativo que había era el resultado de ayer de Comey en el Senado, y salió bien parada la administración de Trump ayer con las declaraciones. Bien, entonces por eso es que sigue la euforia y el mercado sigue alcista. Bien, y entonces en definitiva hoy lo que puse como primer zona de soporte era aquí esta zona del pivote, y terminamos entrando en 75.80. Bien, y entonces en definitiva cuando rompe el máximo del Globex acá en 190, se apoya inclusive acá en este lugar, ¿verdad?, 195-200, y hace el impulso, y esto a partir de 222 es máximo del día de ayer y es máximo de todos los tiempos para este contrato, que se fue a tocar casi los 260. Entonces muy buen trade, ¿verdad?, en el sentido de que se fue de punta a punta muy bien. Y si miramos otros activos, como puede ser el SP500, ver en el SP500 también el gap que deja llenado. Bien, y a nosotros teníamos yo como soporte ahí esa zona 31-32, y en definitiva el indicador nos marcó para entrar en 34, en esta zona 34 y algo, y el mercado se fue a hacer nuevo máximo de todos los tiempos. Bien, tocando el máximo acá en 43,50, entonces casi 10 puntos en los cuales los pudimos recoger.
Y hoy justamente yo decía acá en la sala de trading que me sentía celosa de Giancarlo, que había podido en 7 minutos con el DAX hacer 70 puntos. Bueno, para hacer el equivalente a los 70 puntos, bien, en hubo que trabajar bastante más y hubo que esperarlo bastante más para que el mercado diera su beneficio. Entonces hubo que tener más paciencia. Y respecto al Nasdaq, el Nasdaq se observa bien en velas de 30 minutos, como lo mismo que justamente a diferencia de los otros dos índices, el Nasdaq hizo una bajada al inicio que después la subió y como ven choca contra el máximo que había registrado ayer, no llega a hacer nuevos máximos, inmediatamente nuevos máximos los rechaza, a diferencia de lo que fue el S&P y el Dow, pero bueno, es el que ha venido subiendo y como ven, lo mismo que sube, lo baja y fíjense acá el mismo tamaño de vela verde que de vela roja, entonces muchísima indecisión. Respecto a otros activos, puede ser la libra dejó un buen... El gap que deja la libra es brutal, ¿verdad? Acá tengo un gráfico de 30 minutos y entonces esta es la apertura. Inmediatamente en la apertura hace un intento como de querer llenar el gap, pero queda un gap enorme aquí con la libra. Y después ha estado negociando en la sesión europea, ¿verdad? Tiró un poco más para abajo y entonces ha quedado negociando aproximadamente en el mismo rango de ayer y entonces tiene como desafío en algún momento ir a llenar este gap respecto a otros activos. Y respecto al euro, el euro retrocediendo, ¿verdad? De ese cuádruple techo, si se quiere, que había hecho en la zona cercana a los 1.13. Bien, y entonces en definitiva saliendo de la sobrecompra que tenía y ahora justamente recuperando un poco de terreno, pero el gap que dejó inmediatamente lo llenó, entonces no hubo mayor volatilidad respecto al euro más que lo que mostramos acá, pero muy buen rango de movimiento, mucha cantidad de puntos de movimiento. Y si comparamos el gráfico del oro con el gráfico del yen y en japonés, ¿verdad? Vemos casi una total sincronización, ¿verdad? De movimientos entre uno y otro, entonces muy en paralelo, ambos bajando, obviamente que viene bajando desde estos 90, 91, que fue donde cerramos, la zona en la que cerramos nosotros el largo con el automatismo, y entonces ha bajado aquí. Entonces, como resumen de la semana, quizás en gráficos de velas diarias quede más claro. Por lo tanto, en el Dow yo tengo una proyección en velas diarias con el Dow Jones, como lo había mostrado, ahora lo estoy mostrando en el contrato continuo, se los había mostrado en el otro contrato que estábamos negociando antes. Bien, desde el comienzo del gobierno de Trump al máximo que hizo esta subida, hizo un 50% de retroceso, bien, en el cual hizo un doble piso aquí, bien, y teníamos como desafío el empezar a negociar por encima de 21.071, bien, y se ha estado apoyando en esa zona, y entonces como expansión Fibonacci, la idea es poder llegar a los 4.91 y después a la zona de los 22.020 como proyección para lo que es el Dow Jones, y como habíamos visto ya la semana pasada, el S&P ya llegó a su primera zona de expansión y tiene para llegar a la segunda zona. Trato continuo, si tomamos también el comienzo del gobierno Trump, no es un Fibonacci, muchachos, del estilo, simplemente es una especulación, como estamos negociando en nuevos máximos, especulando tan solo el tema del mínimo del inicio del gobierno Trump al máximo que había hecho, este retroceso que hizo días atrás, ¿verdad? En abril, como 50%, estaríamos hablando de que llegó el otro día a la primera meta que tenía de extensión de Fibonacci, y la segunda extensión de Fibonacci que tenemos está por la zona cercana a los 2.500, 2.486,50, ¿bien? Entonces esa es la zona de retroceso. De retroceso no, de expansión, especulando, ¿verdad? Porque son nuevos máximos de todos los tiempos. Por lo tanto, en resumidas cuentas, como ven, avances y retrocesos sigue mostrando fortaleza en el mercado, nuevos máximos de todos los tiempos, entonces para lo que es
el Dow Jones y el S&P, el Nasdaq chocando contra su máximo de todos los tiempos, máximo de ayer, y retrocediendo, un mercado más lateral en el Nasdaq, pero mucha fortaleza en lo que es el Dow y lo que es el S&P. Yo utilizando mi método de trail stop, a mí me sacó apenas, como ven, pero bueno, siempre utilizo lo mismo y entonces yo ya doy por cerrada mi semana y cerrado mi viernes, bien, con un trade ganador, un buen trade que todavía está vigente para el que quiera seguir estando adentro, todavía está vigente, tanto en el Dow como en el S&P todavía está totalmente vigente la tendencia alcista. Bien, así que con esto doy por cerrada la semana y bueno, les deseo un muy buen fin de semana para todos. Chao, chao.